Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Bueno, esto es un podcast hoy que tengo que confesarles que lo estoy haciendo no solamente porque es un tema del que vamos a tener que hablar en los próximos días y semanas, sino porque ha habido peticiones de ustedes para que yo abordara este tema. Ya era hora de que hiciéramos un podcast sobre la famosa controversia sobre los nombramientos a la oficina de Tecnología e Innovación de Puerto Rico. Las siglas en inglés son PRITS, Puerto Rico Innovation Technology Service. Así es como se llama la oficina, que ha estado en la controversia porque por tercera vez en lo que va de este gobierno, la ejecutiva, gobernadora Jennifer González, ha retirado de consideración del Senado un nombramiento para dirigir esa oficina. Cuando Jennifer González llegó al gobierno, encontró ahí un director designado por el entonces gobernador Pedro Pierluisi, que poco después ella refrendó con un nombramiento en propiedad, sometiendo su nominación al Senado. Y en abril de este año, a finales de abril, sorpresivamente retiraron la nominación. El segundo director, que fue nominado más o menos en el mes de mayo, al concluir la sesión legislativa en junio, también fue retirado, y un nombramiento que se hizo en receso para los meses del verano, a principios del mes de septiembre, ya cuando el Senado volvió a estar en sesión, volvió a ser retirado. Entonces, detrás de toda esta inestabilidad, con una oficina que además tiene poca visibilidad. No quiero decir que tiene poca importancia porque los temas de tecnología, la contratación y adquisición de tecnología en el gobierno cada vez van a ser más importantes, cada vez van a ser más cruciales para los servicios que presta el gobierno de Puerto Rico, pero detrás de esa oficina, que es una oficina que no siempre existió, que por muchos años fue un programa dentro de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que está adscrita a la oficina del gobernador directamente, y que fue en la administración de Ricardo Rosselló que se decidió independizarla de la OGP para darle relevancia a la adquisición y el uso de la tecnología en el gobierno. Ustedes recordarán que en el gobierno de Ricardo Rosselló eso fue un tema recurrente. Pues ahí es que se crea entonces esta oficina independiente. Pero al crearse una oficina o una agencia de gobierno, pues como todos los nombramientos, tienen que ir a la consideración y confirmación del Senado de Puerto Rico y ese es el caso, ¿verdad? De PRITS. Eh, Llama la atención que mientras la gobernadora retiró el último nombramiento y adujo reservas del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, sobre esta nominación, el Centro de Periodismo Investigativo, que es un grupo de periodistas que se dedican a publicar investigaciones eh, de largo plazo, publicó un artículo extenso en el que hace un recuento de por qué el primer director de este cuatrienio, eh, se llama Antonio Ramos Guardiola, había sido retirado su nombramiento. Y la conclusión del artículo es que Ramos Guardiola se opuso a refrendar, porque esta oficina tiene que opinar sobre la adquisición y contratos de tecnología en las agencias del gobierno, así que tuvo reservas y se opuso a un contrato muy controversial que ha estado en la palestra en los últimos meses, que es el contrato de las aplicaciones de tecnología para vender a través de ellas documentos gubernamentales, certificados y otra suerte de endosos que vende el Departamento de Salud y que le fue otorgado a la compañía Suvo Technologies. Ramos Guardiola, que venía de la pasada administración, tuvo reparos y además dijo que ya había un proceso en camino para la contratación de otra compañía que era la que estaba contratada en la administración anterior. Así que ahí hubo, obviamente, eh, mensajes encontrados de un grupo y del otro, de los que están detrás de los intereses que
que trae cada administración. Y eso aparentemente le costó su nominación a Ramos Guardiola. El Centro de Periodismo Investigativo dice que tan pronto retiraron su nombramiento el 28 de abril, al día siguiente la persona que ocupó accidentalmente la posición endosó el proyecto de Subo y ya Salud contrató. Y ustedes saben que desde que se hizo pública esa contratación ha habido eh, cuestionamientos públicos que yo me sospecho que tiene que ver con los cabilderos que había detrás de cada una de las compañías que iban o que pretendían ese contrato. Lo mismo ha pasado con educación, y el contrato de la salud, y el contrato de informática en salud, y lo mismo pasó en educación con el contrato de seguridad y con contratos sobre aplicaciones en la web, de currículos de enseñanza. Es decir, que eh, tecnología es uno de los bolsillos profundos que tiene el gobierno de Puerto Rico más recientemente. Bueno, el hecho es que cuando se retira el último de los nominados, a principios del mes de septiembre, y la gobernadora dice en Washington a la prensa de Puerto Rico que lo retiró porque Rivera Chats tenía reparos, pues ahí Rivera Chats contesta, desmiente a la gobernadora, dice que él no tenía ningún reparo y al contrario, que si le sometían el nombramiento, el Senado lo hubiese confirmado. Eh, y luego la gobernadora se reitera al regresar de Washington sobre su alegato de que fue el presidente del Senado el que tenía reparos y que atendiendo esos reparos es que se retira el nombramiento. Y ahí Rivera Chat sube un poco ya el tono de su refutación y dice que la gobernadora básicamente está mintiendo. Y cuando en una tercera ocasión la gobernadora reitera que ella tenía información de que en el Senado habían establecido cuestionamientos sobre ese nombramiento, pues ya Rivera Chats recurre a sus redes sociales con su acostumbrando buenas tardes o buenos días Puerto Rico y utiliza un lenguaje bastante fuerte. Dice que la corrupción no se va a rebajar la alfombra en el Senado, sino que se enfrenta y que se encara, un poco contestándole a la gobernadora sus alegatos con las propias palabras. Y entonces hace una, un non-mention, ¿verdad? Una acusación no directa implicando que la compañía de cabildeo que perteneció a Francisco Domenech, el secretario de la Gobernación, hasta que lo nombraron y que hay cuestionamientos de si ha dejado de ser suya, representaba a esta compañía Subo y por eso es que Salud, que es un secretario y una agencia que responde más íntimamente a Domenech, favorece a Subo a pesar de que la recomendación experta de Pritz era que no fuera Subo Technology. Y entonces se da todo un debate sobre si aquí hay gato encerrado. No hay que ser un genio para saber que detrás de todas estas contrataciones, el que sabe un poquito de política puertorriqueña sabe que nadie llega a obtener un contrato de cuantía elevada en el gobierno de Puerto Rico por mérito propio y sin llegar de la mano de algún cabildero que tiene buena relación con la administración. Lo primero que hacen las compañías que contratan con el gobierno de Puerto Rico cuando cambia el gobierno es buscarse un cabildero de entre los muchos que se dedican a ese tipo de actividad en Puerto Rico, que no es ilegal, que esté bien relacionado con el gobierno de turno. Eso no es ahora, ni es nuevo, ni ha sido política reciente. Así es como se bate el cobre en la administración pública y en la política puertorriqueña. Entonces, Rivera Chats da una serie de entrevistas a los medios de comunicación y sugiere que lo que hay que hacer es que las autoridades investiguen y que si las autoridades investigan van a descubrir que Politank, la empresa de cabildeo que era de Domenech, está implicada en esta contratación que aparentemente nadie recomendaba, pero que fue refrendada por Salud. Y en el camino han salido
unos usual suspects de la administración pasada. Por ejemplo, la persona que fue designada por Pierluisi para dirigir tecnología y que como no fue confirmada por el Senado, se lo llevaron a un puesto en Fortaleza para de que desde allí hiciera lo que tenía que hacer desde PRITS. Y han salido otros, ¿verdad?, a dar información de que hay declaraciones juradas de las personas que estuvieron involucradas en este proceso de competencia que ya está en poder de las autoridades federales, entiéndase del FBI, y Rivera Chats dice cuando finalmente implica a Politanga en el juego que ha llegado a su conocimiento que las agencias federales y el FBI han hecho entrevistas sobre este proceso de contratación y están investigando. Entonces se da una controversia porque mucha gente cuestiona a Rivera Chats, bueno, pero ¿por qué no investiga el Senado? Y ahí se inventa de estos tecnicismos que él es muy hábil y que domina muchísimo porque él conoce la minucia del proceso legislativo muy particularmente, la domina muy bien. Dice, no, lo que pasa es que aquí como el Senado levantó unos cuestionamientos y se le escribió a la secretaria de Justicia, que además todavía sigue tramitando la oficina de nombramientos de Fortaleza en una función dual que francamente es inexplicable y además yo creo que es impropia, porque entonces eso ya inhibe a la secretaria de Justicia de ejercer su función en todo el ámbito. Pero bueno, Rivera Chatz dice, no, como nosotros llevamos ante la oficina de nombramientos y finalmente dice, bueno, una información que había llegado a nuestro conocimiento, pues no estaría bien, dice Rivera Chats, que el Senado se investigue a sí mismo porque estamos en el proceso de confirmación y tendríamos que investigar el proceso de confirmación. Bueno, eso en realidad no es cierto. El Senado de Puerto Rico puede investigar lo que quiera. Y el Senado tiene reconocida en nuestra jurisprudencia y en la de los Estados Unidos poder de investigación. Lo que no tiene es poder de procesamiento criminal, pero sí tiene poder de investigación y las investigaciones legislativas se hacen constantemente y han tenido mucha importancia en nuestra historia legislativa. Para muestras con el ejemplo de la investigación que descubrió los asesinatos del Cerro Maravilla, bastaría, ¿verdad? Allá en la década de los 80 del siglo pasado. Pero la realidad es que Rivera Chats tira la piedra, pero esconde la mano. Él no quiere ser el que investigue porque eso lo va a poner a él, vicepresidente del PNP, que ya bastantes controversias ha tenido abiertamente con la gobernadora de su partido, de frente directamente a investigar un asunto que si se hurga podría destapar una caja de Pandora de personajes que se conocen entre sí y que se entrelazan en unas u otras agencias eh, para la contratación, porque es un mundo ese bastante pequeño. Pero, por otro lado, pues Enrique Volkers, el que dirigió la oficina de tecnología, o intentó dirigirla bajo Pierluisi, pues llama a periodistas y les dice, mira, yo sé que el FBI está investigando, lo que quiere decir que esto es una pelea de territorialidad entre los contratólogos de Pierluisi y que del PNP bajo Pierluisi, que quedaron enchufados por la administración Pierluisi, y los contratólogos de Jennifer, que quieren desplazar a los de Pierluisi para enchufarse ellos y que en el caso de salud desplazaron a los de Pierluisi y se enchufaron. Entonces, bueno, para la oposición, tanto el Partido Popular como el Partido Independentista, que están representados en el Senado y que son los dos partidos de oposición con mayor representación allí, pues esto es caviar, porque es un asunto que va a dar de qué hablar y que ya hay suficiente, ¿verdad?, habladuría en el país de que ahí hay algo que no huele bien. Por lo tanto, los populares han pedido investigar y que investigue el Senado, ponen en una situación difícil a Tomás Rivera Chats, y los independentistas radicaron una resolución para que el Senado investigue.
el día que yo estoy hablando con ustedes hoy, Rivera Chatz dice, no, 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 eso esta misma tarde yo se los voy a derrotar porque ellos saben que eso es politiquería y el Senado no se puede investigar a sí mismo y ya están los federales investigando y si los federales están investigando, vamos a esperar que los federales investiguen. Bueno, yo no tendría tanta fe en que los federales van a hacer algo con esto. No tengo la menor duda de que si hubo un referido y hay alguna declaración jurada, los federales estén entrevistando gente y estén haciendo alguna indagación. Ahora, que los federales investiguen no quiere decir que van a acusar. Para acusar, la investigación tendría que concluir que ha habido conducta criminal y entonces tendría la fiscalía, no el FBI federal, que llamar a un gran jurado para presentarle las acusaciones para que el gran jurado emita lo que se llama en inglés los indictments. Ese es un proceso que requiere autorización del Departamento de Justicia y se involucra a corrupción gubernamental y involucra a funcionarios de alto nivel, porque aquí la insinuación es que vamos a dejarnos de chiquitas y vamos a decir las cosas como son. La insinuación de Rivera Chatz es que todo este misterio con los nombramientos de Pritz y la retirada de los nombramientos constantes es que los directores de esa oficina no se han sometido a los intereses contractuales que empuja el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, desde la jefatura del gobierno. Esa es la insinuación. Esto no es una cuestión para estar dándole vueltas y qué será. No, 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 no. Aquí hay una controversia y por eso es que la controversia es política. Está una legislatura que acaba de terminar la sesión de junio en guerra con la gobernadora de su partido por nombramientos y que ha comenzado la segunda sesión del año y del cuatrienio en guerra por nombramientos. Entonces, el elemento común en la guerra de nombramientos es la figura de Francisco Domenech, el secretario de la Gobernación, a quien Rivera Chatz detesta y cada vez que puede hace público su rechazo a ese secretario. Pero volviendo a lo de la investigación federal, lo que tendría que pasar aquí es eso que les digo, que el FBI investigue, que sometan acusaciones y pidan autorización porque puede involucrar a figuras de alto nivel del gobierno a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia de Washington, D.C. Y que una vez tengan el go ahead de esa división, como lo tuvieron en un momento para acusar a Wanda Vázquez, y que ya no lo tuvieron, y por eso los obligaron básicamente a un acuerdo de culpabilidad, empujados por los intereses de los coacusados en esa causa, pero no me quiero ir por ahí. Entonces, con autorización de la División de Integridad Pública, proceda la acusación. Y yo, no sé si ustedes a lo mejor difieren de mí, pero yo estoy convencido, y me parece que ya es obvio, que en la administración de Donald Trump y en el Departamento de Justicia de Pam Bondi y de Donald Trump, la investigación sobre corrupción no es una prioridad, ni en los Estados Unidos, ni en Puerto Rico, ni en ningún lugar. Además, mucho menos si involucra a personas o a compañías que puedan tener vara alta o hayan hecho algún tipo de donativo o concesión en la política estadounidense y que tengan cabilderos conectados con la política de los Estados Unidos. Así que yo no creo, a lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque, que los federales vayan a llevar a término una investigación de corrupción en Puerto Rico en este cuatrienio, no sobre este, sino sobre ningún asunto. Dios quiera que me equivoque porque hasta ahora el único detente que ha tenido en Puerto Rico la corrupción gubernamental han sido los federales y las investigaciones y acusaciones que han hecho a diferentes funcionarios de diferentes administraciones de los dos partidos. Pero como pienso que eso no va a tener consecución final, pues aquí se usa el cuco de los federales para meter miedo, para paralizar voluntades o para que alguna instancia que tenga poder de revocación, pues paralice o revoque contrato.
Igual, la Junta de Control Fiscal está básicamente inoperante, pero podría revisar esta contratación. Lo que pasa es que con la Junta estamos esperando las designaciones de los nuevos miembros y determinar si esas nuevas designaciones van a continuar con el staff actual o van a cambiar de staff. De hecho, si se tardara mucho el nombramiento del nuevo staff de la Junta, quizás llegaría este staff presente, con un solo miembro de la Junta, pero con el director ejecutivo y todo su equipo, a la contratación de Subo, que estoy seguro que el, es el conejo de Indias, es el chivo expiatorio que los opositores a Jennifer González y a Francisco Domenech han identificado como la posibilidad de un crackdown, de lograr finalmente que la opinión pública se percate de un escándalo o o de algún tipo de manejo turbio en el gobierno. Si los federales no investigan, esto va a quedar en manos de la secretaria de Justicia y de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Puerto Rico, o en manos de la Contralor, que ya ha hecho sus críticas y que además fue fuertemente, digámoslo así, respondida a esa crítica por la gobernadora, quien le recordó que ella está ahí esperando que se pueda nombrar un nuevo Contralor. Y que en realidad es una funcionaria que va de salida, pero que tiene todos los poderes para reclamar y recabar documentos, investigar y si ve ilegalidades o posibles ilegalidades, referirlas a las autoridades locales o federales. En la legislatura difícilmente la Cámara vaya a abrir una investigación como esta. La Cámara es un sello de goma de la fortaleza. Y creo que por el momento Rivera Chats no quiere el calentón de ser el fiscalizador principal que tiene la administración de Jennifer González, sin lugar a dudas, y a la misma vez el verdugo de otro gobernador más del PNP. Seguimos mañana.